Buenas tardes. Esto es Estadística General, sesión 17. En la clase anterior estuvimos viendo la medida de posición para datos agrupados, percentil, cuartil y decil. En la clase de hoy vamos a ver la continuación de las medidas de variabilidad, que son el rango interfractil, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya en la clase anterior vimos la medida de variabilidad o dispersión para datos no agrupados. Ahora vamos a verlo para datos agrupados. Entonces, aquí hay una tablita que se ve un poquito grande. Es grande la tabla, pero ya se calcula. Nosotros vimos lo que es rango, esa fue la clase pasada, lo que es rango para datos simples, que simplemente el rango es el valor máximo menos el mínimo. Vimos también lo que es la media aritmética, que es sumar todos los datos que nos dan y dividirlo entre la cantidad de datos. Con la media aritmética calculamos la desviación media, a cada valor le restamos la media, luego lo elevamos al cuadrado y esa sumatoria la dividimos entre n-1. Aquí está todo eso listo, resuelto. Entonces vamos por aquí. Esta tabla está hecha. La voy a explicar. La tabla está hecha, simplemente la voy a explicar. En la práctica, a mí me dan las dos primeras columnas que están en negro. En la práctica me dan las dos primeras columnas que están en negro. Con esas columnas debo agregar todas estas columnas que están más adelante. ¿Qué sería bueno? Sería bueno que usted en su cuaderno, usted desarrolle esta tabla. La primera columna que se agrega es FA menos, FA menos. Recuerde que FA menos es acumular de arriba hacia abajo. El primer número es el 5 y lo paso igual. Al 5 le sumo 18, me da 23. Le sumo 42, me da 65. Le sumo 27, me da 92. Y le sumo 8 y me da 100. Eso es acumular. Se agrega otra columna que usted le llama punto medio y se representa por la letra X, punto medio. El punto medio de la primera clase es 61. Entre 60 y 62, el punto medio es 61. El punto medio de la segunda clase, 63, 65, es 64. El punto medio de la tercera clase, 66, 68, es 67. Punto medio de la siguiente clase, 69, 71, es el 70. Punto medio de la siguiente clase, 72, 74, es el 73. Ya ahí tengo los puntos medios. Luego, multiplico, agrego otra columna donde multiplico el punto medio, se multiplica por la frecuencia absoluta, por FI. Punto medio por FI. La primera dice 61 por 5 da 305. 64 por 18 da 1152. 67 por 42 da 2814. 70 por 27, 1890. Y 73 por 8 me da 584. Yo hago esa sumatoria
y da 6.745 y ya lo dejo hasta ahí. Si usted quiere, cada sumatoria se utiliza para una medida. ¿Qué yo hago con la primera sumatoria? La primera sumatoria es para la media aritmética. La segunda sumatoria es para la desviación media. Y la última sumatoria es para la varianza. Entonces son 3 sumatorias que se hacen. Vamos a soltar la tabla por un momento y vamos a calcular estas medidas. Lo primero que me dice que debo calcular el rango interfractil entre decil 2 y percentil 70. ¿Cuál es el rango entre esas dos medidas? Simplemente calculo el decil 2, esto es para dato agrupado porque es una tabla de frecuencia, calculo el percentil 70 y los restos. Vamos a calcular primero el decil 2. Necesito calcular el decil 2. ¿Cuánto vale K? K vale 2 porque estoy calculando el decil 2. K vale 2. Y se multiplica por N, que N vale 100. Total de datos son 100 datos. 2 por 100 son 200. Entre 10, porque es un decil, se divide entre 10. 200 entre 10 me da 20. Ese 20 es la posición. Ese 20 es la posición. ¿Qué yo hago con ese 20? Yo voy aquí donde dice FA menos, y yo busco qué número le sigue al 20. Yo busco qué número le sigue al 20. Y al 20 le sigue el 5. No. El 23, sí. Al 20 le sigue el 23. Después del 20 va el 23. Entonces, esa línea yo la sombreo. De ahí necesito varios datos de esa línea. El primer dato se llama límite inferior. El límite inferior es 63. Más la posición. La posición me acaba de dar 20. Menos el FA menos anterior. El anterior al 23, arriba, anterior, es un 5. Míralo ahí, 5. Eso se divide entre la frecuencia es 18. Y se multiplica por la diferencia del 60 y el 63, que son 3. Entonces ya tengo eso acá, los datos acá abajo. Simplemente el 63, que es el límite, lo paso igual, 63 más, y resuelvo esta otra parte. A 20 le resto 5, me da 15. Ese 15 yo lo multiplico por 3, me da 45, y lo divido entre 18 y me da 2.5. Al 63, que es el límite, le sumo los 2.5 y el resultado final es 65.5. Percentil 70. Percentil 70, la posición se calcula N vale 100 datos, total 100 vale N. 70 es la posición K, 70. 100 por 70 entre 100, porque es un percentil, entonces la posición me da 70. ¿Qué yo hago con ese 70? Yo voy a la tabla donde dice FA menos, ¿qué número le sigue al 70? El 5, no.
El 23, no. El 65, no. El 92, sí. Después de 70, de esos números que están ahí, el que sigue el 92. Sombreo esa parte. Límite inferior, 69. Posición, me dio 70, menos. FA menos anterior, anterior al 92 hay un 65. Entre la frecuencia, que es 27, y multiplicado de 3 en 3. Entonces, ahí yo el 69, que es el límite, lo paso igual y digo 70 menos 65 me da 5, 5 por 3 me da 15, entre 27 me da 0.55. Y si a 69, que es el límite, yo le sumo 0.55, me da 69.55. ¿A qué le llamamos rango interfractil? Simplemente al mayor número de esos, que es el 6955, les resto el menor, que es 65.5. Esa resta de esos dos números es lo que se llama rango interfractil y da 4.05 en este caso. Entonces, esa es una medida. La otra medida se llama desviación media para datos agrupados. Usted sabe que para calcular la desviación media, lo primero que se busca es la media aritmética, y la media aritmética se calcula de una forma muy fácil. Para calcular media aritmética simplemente se divide esa sumatoria del punto medio por la frecuencia absoluta, 6.745 se divide entre el total de datos, que es 100. 6.745 entre 100. Ahí consigo la media aritmética, que me da 67.45. La media aritmética. Para calcular la desviación media, el primer paso era calcular la media aritmética. Ahora, con la media aritmética vamos a restar a cada punto medio la media aritmética. Al 61, que es el primer punto medio, le restamos la media aritmética, que es 67.45, y el resultado me da 6.45. Al 64 le resto la media aritmética, que es 67.45, y el resultado me da 3.45. Recuerde que es en valor absoluto y que siempre es positivo. Al 67, que es el siguiente punto medio, le resto la media aritmética, que es 67.45, y el resultado me da 0.45. Al 70 le resto la media aritmética, que es 67.45, y el resultado me da 2.55. Por último, al 73, que es la media aritmética, el punto medio, le resto la media aritmética, que es 67.45, y el resultado me da 5.55. ¿Qué hago con esas desviaciones? En la próxima columna la voy a multiplicar por FI. La primera dice 6.45 se multiplica por FI, que es 5, y el resultado me da 32.25. 3.45 se multiplica por FI, que es 18, y el resultado me da 62.1. 0.45 se multiplica por 42 y el resultado me da 18.9. 2.55 se multiplica por 27 y el resultado me da 68.85. 5.55 se multiplica por 8 y el resultado me da 44.4. Yo hago esa sumatoria y con esa sumatoria yo busco la desviación media. ¿A qué es igual la desviación media? Divido
los 226.5 entre el total de datos, que son 100. Repito, divido los 226.5 entre 100 y eso me da la desviación media. 226.5 entre 100 me da la desviación media, que es 2.265. 2.265 me dio la desviación media aquí. Y después que tengo la desviación media, simplemente para buscar la otra medida que se llama varianza, debo elevar al cuadrado esos números. 6.45 al cuadrado, o por 6.45 nuevamente, da 41.6025. 3.45 al cuadrado da 11.9025. 0.45 al cuadrado da 0.2025. 2.55 al cuadrado da 6.5025. 5.55 al cuadrado da 30.8025. Después que tengo esos resultados, cada uno de ellos lo multiplico por FI. El primero dice 41.6025 por la primera FI, que es un 5, me da 208.0125. La segunda, 11.9025 por 18, me da 214.245. La próxima, 0.2025 por 42, me da 8.55. 6.5025 por 27 me da 175.5675. Por último, 30.8025 multiplicado por 8 me da 246.42. Hago la sumatoria, me da 852.75. Para encontrar la varianza, divido 852.75 entre el total de datos menos 1. El total de datos es 100, menos 1, 99. Divido este valor entre 99 y tengo la varianza. Ahí obtengo la varianza. 852.75 entre 99, que es el total de datos menos 1, me da 8.6136. Eso da la varianza. La otra medida se llama desviación estándar, y la desviación estándar no es más que sacar la raíz cuadrada a la varianza. Usted le saca la raíz cuadrada a 8.6136 y le da la desviación estándar, que es 2.9348. Ahí está resuelto. Y por último, el coeficiente de variación simplemente divide la desviación estándar, que es 2.9348, entre la media aritmética, que es 67.45, y ese resultado lo multiplica por 100. Eso era todo lo que había que hacer aquí para datos agrupados. Si usted quiere, puede tomarle una foto para que pueda. Sería bueno que le haga una foto a la tabla. Hágale una foto a la tabla. Si está buscando datos, sabe dónde buscarlo. Una foto a la tabla. Profe, una pregunta. ¿Usted está grabando? Sí, está grabando. Súbelo un poco para arriba, profe, para tirarle foto a los demás. Sí. Después que usted le hace una foto ahí, usted viene y hace una foto aquí. Ahí está el punto 1, el punto A, que es rango interfractil. Maestro, permiso, usted no me había explicado eso antes de yo entrar. Sí, solo eso, lo único que hemos explicado y que vamos a explicar. Sí. Rango interfractil está ahí. Ahora tenemos la desviación media.
y la varianza que está aquí, desviación media y varianza. Desviación media y varianza. Y aquí tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahí está todo. Maestro, el internet suyo se le está yendo o el mío. El tuyo quizás, porque el mío estoy frente al móvil. Eso es todo. ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo que podemos hacer es intentar hacer la práctica 5.1, que si usted se pone a hacer su práctica 5.1, estoy seguro En la playa. que le va a sacar 20 de 20 al parcial. Si usted se pone a hacer su práctica 5.1, la práctica 5.1 está... Profe, permiso, que quiere saber por qué usted está en la playa. Dile que hace un poquito de fresco, aquí no hay tanto calor. Pues bien, si usted maneja la práctica 5.1, le saca 15 de 15 al parcial, porque la práctica 5.1 es que está la mayor parte del examen. Esta es la práctica 5.1 de ustedes. Me queda unos minutos. Vamos a ver si le ayudo a hacer esta tabla, que es lo más dificilito que hay aquí, ¿verdad que sí? Entonces, para Profe, la tabla se parece al ejemplo de ahora, ¿verdad? Sí, lo mismo. Vamos a ver. Lo mismo, profe. Vamos a ver. Sí. Tiene dato agrupado abajo. Esta tabla tiene un error que dice que son 100 gente y no son 100 gente. Si usted suma 2 más 10 son 12, más 7. 30. Y 4. 30, maestro. 30 por todo. 4. 17, 19, 23. ¿Cuánto es? 23, profe. 23 es el resultado. 23, profe. Okay. 23. Entonces, el total ahí es 23. ¿Qué usted hace? Frecuencia acumulada. Acumular el primer número, ¿cuál es? El 2. Le sigue. El 2. 23. No, Okay. 12. 2 más 10 son 12. Ok, sí. 12 más 7 19. son 19. Y más 4. 21. 23. 23. 19 más 4, 23. El punto medio, Okay. 1 más 3 entre 2, ¿cuánto da? 2. 1 más 3 entre 2. No, profe. 1.5, señor. 2. ¿Cuánto es? 2. 1 más 3 son 4. 4 entre 2 da 2. Eso La fue otra, dije, profe, 4 ¿no? más 6 da 10. 10 entre 2 da 5. 5. 5. La otra es 8. ¿Cierto? Sí. La otra es La 11. otra es 11. Aquí se multiplica el punto medio por la frecuencia. 2 por 2. 4. 4. 5 por 10. 50. 50. 8 por 7. 35. Y 11 por 4. 44. 4. Si usted lo suma todo, 133. 133. Así es. Ahí está. 133 dice el amigo. Entonces, la otra dice que debo. Vamos a minimizar esto un poco para que se pueda recoger un poquito la tabla. Ok. Lo primero que hago es buscar el rango interfractil. Profe, disculpe, profe. Porque Dígame. 7 por 8 son 56. ¿A dónde? 7 por 8, 56. ¿A dónde usted puso 35?
Sí, ahí es 56, tienes razón. ¿Y cuánto da el total? 154. Ok. Entonces, la primera dice que busque el decil 2. La primera dice que busque el decil 2. Para yo buscar el decil 2, voy a buscar la fórmula aquí para resolverlo. Y vamos a silenciar aquí a una gente que no está hablando y tiene el micrófono abierto. Entonces, el decil 2, la K vale 2. 2 por N, la N vale ¿cuánto? 23. Y dividido entre 10. 2 por 23, ¿cuánto da? Entre 10. 4.6. ¿Y qué número le sigue en FA menos? ¿Qué número le sigue al 4.6 aquí, de esos 4 que están ahí? 12. Hay 12. Entonces, ese 12 se sombrea. Límite inferior ahí, ¿cuál es? 4. 4. La posición, ¿cuánto dio? 4.6. La posición dio 4.6. Menos el anterior al 12, ¿cuál es? El 2. 2. La frecuencia, ¿cuánto da? 10. Y el intervalo, si a 4 le restamos 1, da 3, ¿verdad? Quiere decir que va de 3 en 3. El 4, que es el límite, lo paso igual y resuelvo lo otro. 4.6 menos 2, ¿cuánto es? 0.78 me dio todo. 4.6 menos 2 por 3 entre 10. Profe, a mí me dio 0.78 también. Sí, mano. Ok. Y si al 4 usted le suma 0.78, 4.78. 4.78. es el decil 2. Aquí dice que busque el percentil 70. El percentil 70, vamos a ver cuánto da. Percentil 70, ¿cuántos son los datos? Son 23 datos por 70 entre 100, ¿cuánto da? La posición. 16.1. 16.1. ¿Qué número le sigue al 16 aquí? 19. 19. El 19. Límite inferior del 19. 7. 7. Aquí va un 7. Y aquí va un 7. La posición, ¿cuánto dio? 16.1. ¿Cierto? 16.1 la posición. El anterior al 19, ¿cuál es? El 12. 12. Y la frecuencia, 7, ¿verdad? Sí. Ok. Anterior al 19, el 12 y la frecuencia 7. Entonces, 16.1 menos 12, luego por 3 y luego entre 7, ¿cuánto da? 1.75. 1.71 con 42, maestro, me dio a mí. Vaya a ver otra persona, a ver qué le da. 1.7571. ¿Cómo va a ser? Déjeme hacerlo yo, a ver cuánto me da a mí. Porque la matemática exacta, dicen por ahí. 1.75. 16.1 menos 3 da 13.1. Por 3 da 39.3. Entre 7 da 5.61. No, está mal. 16 menos 12. 4.1. Entre 7. 4.1 por 3 es 12.3 entre 7. Maestro, es verdad, da 1.3. 1.7571. Entre 7. 1.7571. Maestro, a mí me dio 1.7571.
Y si usted al 7 le suma 1.7571. 8.7571. Ajá. Entonces ya ahí usted tiene las dos medidas. Si la resta, rango interfractil es a la mayor, se le resta a la menor. A esta, que es la mayor, le resto la menor, que es esta. ¿Cuánto da? 3.9771. Exacto. 3.9771. Entonces, rango interfractil es igual, ese es el resultado de ese ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el punto A. Vamos a ponerlo más pequeñito. Esto viene siendo el punto A. Que el A se le fue. El A. Entonces, el punto B, para calcular el punto B necesito que la media aritmética. ¿Cómo calculo la media? Divido 154 entre 23. ¿Cuánto da? $6.69,56. 154 entre 23. ¿Da cuánto? 6 puntos. 69,56. 6.56. 6956. Sí, maestro. Sí. Esa es la media aritmética. Entonces, en la tabla, 6.6956. Al primer punto medio, que es 2, le restamos 6.5956. 6956. 2 menos 6.6956. ¿Cuánto da? 2.6956. Rectificamos. Okay. Si a 12 ahora, a 5, perdón, que es el segundo punto medio, a 5 le restamos 6.6956, da 1.6956, ¿verdad? 6. Sí, maestro. 1.6956 da. Ajá. Si a 8 le restamos 6.6956. 1.3044. Okay. Y si a 11 le restamos 6.6956. Gabriel. 4.3044. Ok. Y si multiplicamos el primer resultado por FI, por 2, ¿cuánto da? Primer resultado por 2. 2.6952 por 2. 5 punto ¿cuánto? 5.3912. Si multiplicamos 1.6956 por 10, da 16.956 por 10. 1. Por 10. Por 10. Maestro, ponga 16. bájale Ok, para está abajo correcto. para yo ver una cosa, por favor. Momentito. La siguiente, 1.3044 por 7, ¿cuánto da? 8 puntos, ¿qué? 9.13. 9.1308. Ok. Y por último, 4.3044 por 4. 17.2176. Ok. Ahora aquí, las últimas columnas que faltan, la primera es elevar esto al cuadrado. 2.6956 al cuadrado, ¿cuánto da? 5 puntos ¿cuánto? 7.2662. 7 puntos. 62. 2672. 62 al final. 62. Sí. 2662. Sí.
1.6956 al cuadrado, ¿cuánto da? 2.8750. Correcto. 2.8750. 87.50. La siguiente, ¿qué da? 1.3044.